Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Siempre me gustó la idea de estar toda bien tatuada con color. Sí. Sentir la tinta que hay en mí de color, y me voy a tatuar así las nubecitas japonesas acá. Con cosas así. Y una japonesa que yo en otra vida fui japonés. ¿Sabías vos? Te lo conté. Que fui japonesa yo. ¿No había sido María Magdalena? Fui muchas cosas, amiga. Y entre una de ellas, también japonesa. Mira, amiga. Me parece a mí o te está chupando un huevo. Lo vi en un sueño que tuve. Hice un viaje astral. Vos eras una partera vez. también. Era partera. En la época me iban. No me hagas acordar que me pone triste. Me emociono. Sí, fui partera o abortera. No, yo cuando hice un viaje astral guiado por YouTube, bajé, me vi con un vestido verde, tipo como el de Catherine. Sí. ¿Viste cuando la muestran cosas así, una cosa así? Bueno, para mí en esa época yo era matapib. Y japonesa, por alguna razón. Bueno, está bien. Igual son Porque diferentes vidas. porque sí. lo soñé. Mm. Y que me decía mi papá japonés. Sí. Papá, y yo, te digo que no. Entonces acá, y me dijo mi padre. ¿Cómo lo interpretaste vos, eso? Hija, esto se va a poner feo. Y empezaba a haber un terremoto, lo cual en Japón no me sorprende. Teníamos como un almacén. Sí. Y me dice, la agarra a mi mamá con sus 2 hijos y le dice a mi mamá, y me agarra a mí de la mano y como que me entrega y le dice, cuidala, que en japonés sería Muy parecido todo. y yo le digo a mi papá, Sí. digo, escuché como se iba retumbando de la casa y mi padre japonés me estaba mirando, me mira, yo salgo con mi madre, que yo decía, esta señora rubia, menemista, ¿qué hace acá? Ah, ¿tu mamá? Mi mamá. Ah, mi tu mamá mamá. en la vida real. Sí. Le agarra a mi mamá en la vida real, que ya tenía a mis 2 hermanos de la vida real, y mi padre japonés me entrega a ella y le dice, ¿qué te voy a llevar? Sí. Entonces, cuando me entrega, él me dice mi mamá, bueno, vamos, te vas a llamar Macarena, o Catesiano, porque va a ser medio raro. Sí. Dice, pero vámonos porque no sé, me está entregando este señor, te entrego conmigo. Y empieza a sonar fuerte el terremoto, tucu, 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 y lo veo a mi padre y se empieza a derrumbar la casa encima de él. Y se muere mi papá. Que se llamaba Shankun-san. And he's dead. Porque también fui gringa la otra. Y me entregó a mi mamá y yo lo vi con sus ojitos chinos. Ojitos chiquititos, chinitos de tanto fumar. Lo vi con sus ojitos chinos diciéndome... Sayonara. ¿Sayonara? Y yo me fui con mi mamá. Pero yo cuando era chiquitita estaba enamorada de los japoneses, que yo le decía a mi papá, cuando yo sea grande me voy a casar con un japonés. Yo estaba recaliente con una película que vi que eran 3 hermanos chinos, japonés, Orientales. orientales. Y bueno, y más o menos Gonzi es lo más cercano a un japonés. Es lo más cercano a un japonés que voy a estar. ¿Vos qué crees que fuiste en tu otra vida? Y yo no fui relevante en ninguna vida. No, pero pará. No siento que haya sido relevante. No siento que haya sido relevante. Nunca. Ay, mami. Pero viste como que basta, cuando yo- amiga, estás siendo muy humilde vos. No, pero siempre cuando me imaginé en otra vida, nunca me imaginé relevante. Tipo, me morí muy joven, no hice nada. Me morí de una manera boluda, ¿viste? Pero todos fuimos poco relevantes. Digo, no es que te estoy diciendo que una reencarnó en Hitler, ¿viste? No. Digo, habrán otros que tendrán esas historias. Sí. Cosa es normal, tipo, una muerte trágica. Sí creo haber Seguro. sido hombre en otra vida. Haber sentido el tipo de ser hombre, pero hombre tipo pecho peludo, Macho. muy machurulo.
muy patriarcado. Sí, muy adoctrinado. Sí, muy de ese lado. Yo sé que tengo como una raíz que siento que en una de estas vidas vengo como a cortar. Sí, creo haber muerto en otra vida quemada. Oh. Nada que ver. Yo, el otro lado. O sea, poner el lado de las brujas, no. Tipo, yo creo que era de las que mataban a las brujas. Para mí no tengo orígenes como ni celtas, ni paganos. Tipo, muy a lo europeo, pero europeo, ¿viste? Tipo, ni siquiera hija de noble. Tipo, campesina, coso. Sí, Same. Sí, tipo ahí. Sí. Pero yo maté a un par de brujas, maté también. Porque te digo, yo siento que tengo como un linaje muy patriarcal y muy conserva. ¿No estás segura que nos conocimos en otra vida? Porque Eso yo sí, eso sí, eso sí puede Yo ser. sé que de alguna forma estuvimos juntas. De pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y capaz yo fui hombre. en ¿Te otra acuerdas? vida Fuiste hombre y fuimos novios. Fuimos pareja. Porque, ¿sabes que una vez tuve un sueño muy raro? Que era que yo iba a hacer pis y estaba meando con una pija. No. Y estaba haciendo pis con una pija. Increíble. ¿Y Sí. estabas dotada o...? No, larga y finita, como Oh. siempre. Después cuando lo analizás, hay un entramado lésbico, hay ahí, como algo lésbico que está en mí. Por eso yo Hay siempre- una lesbiana que vive en vos. Hay una lesbiana dentro mío. Como esto de no sentirme, ni siquiera sé si lesbiana, tipo no binaria. Ahí adentro mío. Como Sí. esto de no sentirme identificada con mi cuerpo. Eso es el análisis que me dio en su momento. O la psicóloga o alguien. No, ChatGPT todavía no Sí, había llegado. ¿Pero y te sentís hombre? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es sentirse no binaria? O no binaria. No, no me siento igual eso. El sueño refleja algo que capaz está internamente mío de haberse sentido, capaz en la adolescencia, haberse sentido que no encajaba con el estereotipo de mujer. Después, que igual eso sí lo sigo pensando hoy en día, que no sé si con el estereotipo de mujer femenina, siempre como que, siempre, bueno, desde sí. chica tuve eso de no sentirme como mujer femenina y esas cosas. La feminidad Sí, y tal cosa. la- Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y vos, boluda? Más paranormales y hoy sí, más paranormales que nunca porque trajimos las historias paranormales que se pueden encontrar y los mitos y leyendas más tenebrosos de América Latina. Porque iba a ser Argentina, pero se desvirtuó en el camino. Sí. Así que es América Latina. Así que, Fran, venga esa intro. Si hay una exploración urbana que podamos hacer a algún hotel encantado, a alguna casa encantada, y ustedes, la persona que nos está viendo, tiene acceso a ese lugar, Que no sea una casa de un psicópata. sí, no se pero lo ahora que lo manden estoy en una diciendo- combi. pero viste que está la casa de La Palmera, que nos quieran decir, che, acá pasan cosas paranormales, nosotras vamos a ir. Bueno. Vamos a empezar con el video del día de hoy. Sí. Y me gustaría saber qué leyenda me trajiste. Yo te traje la historia de La Llorona. La Llorona. La Llorona. Y de la Luz Mala, viste, que es más de acá, más gauchesca. Más del pueblo, no sé. sí. La Llorona tiene, chicos, la historia que hay detrás de La Llorona. Potencia. Que no lo vi en ningún youtuber, chicos, ¿eh? Así que esta información va a ser inédita. Real, no sé. No, te digo, ni me sorprende. Signo de pregunta. Pero nadie mezcló las historias, hizo una combinación como la que vamos a hacer nosotras acá. Sí, me encanta. Vos, yo me quedé en el camino. Yo les voy a contar la parte terrorífica y ustedes elijan creer. Yo les voy a contar la historia de El Pomberito y la historia de una historia que es de mi país, de mi tierra natal, la del Silbón. ¿Hay más historias además de estas? Sí, en Entonces tenemos Venezuela. parte 2 de este Ahí video. está la Llorona. Yo tengo, en Venezuela está la Sayona, Upa, que eso era la me de da la miedo. ruta, que es medio same, pero es la de la novia. Ah, Yo tengo a mi tía que jura haberla visto, y mi mamá también. ¿a la Sayona o la A Llorona? la Sayona. Esa es otra. Sí, a la Sayona Mar. Porque viste que en Venezuela le ponen el nombre que todo con el mar, boludo, todo con claro, como estamos en el Caribe, todo tiene que ser Malumar. Ay, amo igual ese nombre.
Porque siento que es como La Llorona pero bajo presupuesto. Sí, sí. Porque encima la Sayona, Llorona, Sí, me suena es lo mismo, es el mismo Encima, concepto. Es una mujer también que llora, ¿o no? Es una mujer que llora pero que está vestida de novia Ah. y que se aparece en las rutas. Te pide que la lleves. A mí me pasó que yo vi que yo estaba en el auto con mi papá y yo juro que una mina levantó y yo estaba ahí, en el auto de la parte de atrás. Para él levantó una puta. Levantó una mujer que estaba haciendo dedo y nos pareció rarísima, a toda la familia nos pareció rarísima. Y me acuerdo que ella nos miró, como miró y tenía unos ojos que eran blancos, tipo eran como miel. ¿Qué pasa la albina, viste? Era, no, tenía los rulos dorados. Era como un ángel, boluda. Nunca había visto a una mujer tan hermosa. ¿Qué carajo? Bueno, nada, ya Bueno. cómete la maldita naranja. Sí. Bueno, vamos a volver. Volvamos. Volvamos a esto, vamos a volver. Todo era una broma nomás. La Llorona es como una fusión. Esto es una explicación que vamos a dar nosotras, por eso también será inédita, porque seguramente sea una combinación falopa que hagamos, porque hay un montón de versiones, hay un montón de orígenes que se le atribuyen a La Llorona. ¿Qué pasa? Acá, América Latina, vamos a poner, para irnos para atrás, antes de la conquista y la invasión en realidad de los europeos, nosotros acá vivíamos bien. Estábamos mucho más atrasados a nivel tecnológico de lo que estaban las Europas, pero vivíamos de una manera mucho más conectados con la naturaleza. Acá Sí. estaban los pueblos aztecas, los mayas, los mapuches, diferentes. ¿Dónde estaba la Llorona? Claro, en En diferentes México. lugares. En donde es México estaba el pueblo azteca. Sí. ¿Dónde? Fran, méteme un mapita donde estaban los aztecas acá. Ellos tenían una religión politeísta y encima una religión que anda a aprenderte esos nombres. Chicos, eran rarísimos. Pero Sí. pongámosle que dentro de sus dioses había la diosa mujer, que se llamaba Cihuancoalt. Vamos a decirle Siu, la Siu. Era conocida como la mujer serpiente. Lo que hacía era nivelar o estar como de intermediaria entre lo que era la vida y la muerte. El pueblo azteca es invadido y hecho pija por los europeos. Sí. Y dicen que esta diosa, antes de la llegada de los europeos, empezó a llorar. A llorar porque como una manera de profecía de lo que iba a pasar después. Che, pero con tanta profesión, ¿no se la pudieron ver venir y a prepararse un poquito? Es que igual que se iban a preparar si los otros vinieron con todos los barcos, con todos los cosas, ya estaban re... Pero escúchame. Ellos estaban con el arco y flecha, estaban... En Europa estaba lo de la peste negra. Sí. Que son unos sucios del culo. Sí. Cloaca, todo. Cagaban y meaban donde comían. Y en cambio, los aztecas tenían un acueducto. O sea, se lo habían hecho todo. Tenían... Sí. Les lavaban la ropa con jabón, chicos. Ay, qué Eso es lindo. una locura, porque una planta que tenía espumita. Lavaban la ropa con jabón, boluda, y se bañaban 3 veces al día. ¿Con agua y con jabón? Entonces, digo, si tenían esa capacidad, tírate un arco y flecha o un poquito más honesto, ¿no? Como decir Tuki, y ¿quién te dice hubiéramos estado, Y los sí. hubiéramos colonizado a ellos? Y no al revés. O sea, el mito de Siu dice esto, de que antes de que lleguen los invasores, ella comenzó a llorar y a decir, ¡ay! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde los llevaré para salvarlos a mis hijos? Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Como que ella lloraba. Entonces el pueblo escuchó esto y después vino la invasión y dijeron, esta mina, esta diosa nos hizo llegar como a la profecía. Se cumplió la profecía que había dicho esta mina. ¿Dónde la relacionamos con la Llorona? Porque ¿qué pasa? Dicen que los llantos de la Llorona vendrían a ser la continuación de los llantos de Siu, que empezó llorando por todo su pueblo y por todo el pueblo azteca que murió en manos de los europeos. Ese mito se fue reversionando y llega a ser los llantos de la Llorona. Pero ahora, la Llorona, ¿de dónde sale, por, digamos, el estereotipo de la Llorona como mujer y como mujer que llora por sus hijos? ¿De dónde viene? Esto lo tenemos entonces en los pueblos originarios de aztecas. Vamos para el otro lado del continente, que serían los que son los invasores. Había mitos que se llamaban las damas de blanco. Que esto habían ocurrido en diferentes lugares de mujeres que habían quedado sus almas atrapadas por alguna muerte muy trágica que habían tenido. Entonces decían que las almas de esas mujeres lloraban afuera de castillos, en cementerios o en sepulturas. Claro. Esto ya se venía armando y se venía como formando esta
estas leyendas que pasaban en Europa, de muchas Sí. mujeres llorando. Hay una historia que es la de Charlotte de Bresé, la hija ilegítima, o sea, una bastarda, de Carlos VII. Igual, aunque sea una bastarda, fue tratada bien. Tuvo educación, es más, ella le llegó, y esto es muy raro para la época, ella le leyó, o sea, aprendió a leer y aprendió a escribir. Claro. Siendo mujer y Siendo mujer. Y encima siendo bastarda. Como en ese momento se practicaba mucho, ella llegó también a que le arreglen un matrimonio con Jacques de Bresé. Que esto fue como una alianza, ¿no? Porque en ese momento vos no te casabas mucho por amor, y menos si eras noble, o hijos de noble, o hijos bastardo de noble, vos no te casabas por amor. Claro. Te casabas por conveniencias políticas y económicas. A ella la casan, su matrimonio con Jacques no era feliz, el chabón era re celoso, re manipulador, la cagaba a palo, y ella era muy infeliz en la relación. Pero bueno, no podía decir un carajo porque era mujer. Obvio. Ella empieza a meterle los cuernos a Jacques. Con muchas personas. Atrevida, te dijo puta. Y empieza a tener una relación con un hombre de la corte, y con ese chabón se enamora. ¿Qué pasa? Empiezan a todos a rumorear en el pueblo de, che, esta mina re puta, lo está haciendo cornudo a Jacques. Se empieza a rumorear en el pueblo y llega a oídos de Jacques. ¿Qué hace Jacques? La estaba buscando a Charlotte en todo lo que era el castillo y la encuentra en una habitación. Y justo la encuentra con las manos en la pija. Entonces Jacques, que era un chabón muy violento, muy machirulo, menos de intentar hablar y que ella se pueda como fundamentar qué estaba pasando, no, los cagó matando a los dos. Encima los mató de una manera horrenda, tipo los decapitó, y encima dejó sus cuerpos ahí durante un montón de noches, y él se quedó en la misma habitación, tipo mirando los cuerpos sin vida, durante mucho tiempo. Fue una muerte muy trágica, digamos. ¿Qué pasa con esto? Sí. Que el castillo empieza a perder su popularidad, porque también estaba como... Y es más, pasaron muchas más cosas en ese castillo, ya se venían hablando de apariciones paranormales, pero con eso le decayó totalmente la imagen a ese castillo y empieza a quedar más abandonado. Sí. Entonces empieza a decir, personas que trabajaban en el castillo, que eran pocas, que Sí. escuchaban a una mujer llorar. Y empiezan a decir que veían pasar una mujer de blanco, caminando por los pasillos del castillo. Entonces se empieza a relacionar la muerte de Charlotte con esta mujer de blanco, y empiezan a decir que su alma, que por haber tenido una muerte tan abrupta y encima que no la habían podido enterrar ni dar la sepultura correcta porque el chabón se quedó en la habitación con los muertos un montón de Sí. tiempo, su alma quedó varada en el limbo, y entonces es como que está ahí rondando por los pasillos. Hasta acá tenemos una historia de una diosa en el pueblo azteca y lo que estaba pasando en las Europas de las mujeres de blanco, que eran estas almas en pena como Charlotte. Como Charlotte hay un montón de historias, Sí. pero se empieza a vincular. Cuando se da lo que fue la invasión de los europeos en lo que es América, estas dos historias se fusionan. Sí. Entonces teníamos la mujer llorando por los hijos y una mujer de blanco. Fusión, y te da lo que son los inicios del mito de la Llorona. Una mujer de blanco llorando por los hijos. Es como la combinación de las dos cosas. Mirá, boluda. Toma, pavo. Ahí está. ¿Qué dice el mito de la Llorona? El mito de la Llorona es una mujer aborigen que se casa con un europeo, que tiene 3 hijos y el marido la engaña y se va con otra mujer. ¿Y qué hace ella? En un acto de ira, los mata a sus 3 hijos, los ahoga en el lago. Y después, cuando se da cuenta, cuando sale del trance de la ira, y se mata ella misma. Entonces dice que por hacer una muerte tan abrupta, tan horrorosa, está como condenada a que su alma vaya caminando buscando a sus hijos. Bueno, son así. El origen real puede llegar a ser puede llegar a ser otro. Después hay uno que es la Malincha, que se cree también hoy en día en México. Se cree todavía en la Malincha, que igual no es que se cree, sino que fue algo histórico. La Malincha era una mujer aborigen que le pasaba información a los europeos, como esto de traicionar, de su pueblo muerto, que también ella tuvo un hijo con Hernán Cortés, que se lo llevan a las Europas, o sea, esto de la pérdida del hijo. Puede tener un montón de orígenes lo de la Llorona. Este es el que me pareció más acertado con respecto a la unión de esta diosa y las damas de blanco. Después también puede ser el de la Malincha. Un poquito de todo. Marica, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es esa, huevón? Puta. Marica, arranca. Arranca. No, despacio, hágale despacio. No, ¿qué es esa? Huevón, hágale despacio.
estaba viendo que había un estudio Sí. que ponían un audio a unos monos. Por el audio, el mono sabía si el peligro venía de arriba o el peligro venía de al lado, de los lados. Entonces, ponían un sonido y el mono estaba buscando para arriba. Ponían otro sonido y estaban buscando por el peligro por los lados. ¿Qué tiene que ver esto? Absolutamente nada. Pero era un buen dato. Pero es un dato. ¿A qué voy con esto? Es que somos el único animal que puede ver un peligro imaginándolo. Que el peligro nunca es 100%, o sea, excepto si te están apuntando con un chumbo. O sea, me estoy hablando de estas cosas como cuando uno escucha un ruido y vi una sombra. Digo, el ser humano es el único animal que lo puede ver y tener miedo de algo que imagina. Los animales no tienen esa parte. Entonces, de ahí también nace un poco esto de cómo empiezan a nacer las leyendas. Mi historia no tiene nada de cultural. Te puedo llegar a decir que es una de las leyendas más nuevas que existe, porque esta leyenda viene del siglo XIX. Bueno, tampoco que estamos acá, pero del siglo XIX aprox. Les voy a contar la historia ¡Bárbaro! Les voy a contar la historia del Silbón. Hay diferentes versiones, pero yo me voy a quedar con el que a mí me pareció más apropiado. Sí. Que era un chico que era retraído. No hablaba y estaba siempre en su mundo. Claro. Tenía un padre y una madre, y el padre era el hijo de puta más grande que había en el llano. Le hacía de todo. Sí. La cuestión es que el chabón conoce una mina, Juan dicen que se llamaba. El chabón conoce una mina, Una minusa. una minita piola, ¿viste? Es una guacha repulenta vos, ¿entendés? Como vos no hay otras. Que se juntaba con los pibes, tipo, estaba todo bien Sí. con la mina. La mina se engancha del tipo y dice, bueno, yo me quedo con usted, don Juan. Sí. Bueno, el chabón no le respondía porque era medio retraído, ¿viste? Sí. La cuestión es que se terminan casando. Pero ¿qué pasa? Al padre de Juan no le gustaba esta relación. Vos dirás, ¿por qué? Porque quería proteger a su hijo, ¿por qué no? No. No le gustaba porque la chica era linda. Y él la quería para sí mismo. Entonces cuenta la leyenda que el padre de Juan fue un día y abusó de la esposa de Juan. Y la mata. De lo violento que fue. Llega Juan, ve esta situación y enloquece. De todo esto la madre no había hecho nada. La madre de Juan. La madre de Juan no hizo nada. ¿No hizo nada? No. ¿Qué te vas a meter con lo que está haciendo tu hombre? Claro. No. ¿En un pueblo? Déjate joder. Agarra a Juan y dice, listo. Me perdiste. Y lo mata al padre. Lo mata bien fuerte. A palazos. Lo destripa y la carne del padre se la da de comer a la mamá. Oh. La obliga a comerla para que sepa lo que se siente. Un poquito fuerte, Temas un poquito mucho. de Juan. Sí. No lo vamos a meter, esa fue la venganza de Juan. Sí. La cuestión es que el abuelo, recordemos que hay distintas versiones, porque no quiero en los comentarios que, ay, pero no es así la leyenda. La leyenda nadie sabe cómo es la leyenda. La leyenda tiene distintas versiones. Y esta es la mía, y esta es la que yo elijo creer, porque Sí. tiene más sentido. Llega el abuelo de Juan, el padre del padre de Juan, Sí. y ve este desastre. Agarra a Juan, que si bien era un tipo altísimo, flaco, era alguien que era medio en su momento sumiso, pero bueno, en un ataque de ira lo Sí. mató. Y agarró el abuelo de Juan y lo cagó a palos. Y dijo, te voy a condenar por lo que hiciste. Y le empieza a dar con el látigo, bien fuerte. Bien fuerte para que suene como pandereta. Bien fuerte. Y le empieza a tirar sal a las heridas de Juan, ají picante, le empieza a tirar de todo,
limón, viste, yo en un coso en una ensalada, Juan pobre. Y le dijo, Juan, tú eres un maldito hueputa. Y te voy a condenar a que vas a pasar toda tu miseria, toda tu miserable vida vagando por los llanos. Le dijo. Y Juan atado en manos y cosas y todo, bla, 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 todo golpeado. Y le dice, y como maldición vas a tener que cargar con los huesos de tu padre y con el pecado que has hecho. Juan todavía así, viste, como dale, abuelo. La cuestión es que el abuelo de Juan abre una reja y salen los perros que tenían para cazar. Y se lo terminan comiendo a Juan. Juan solo quería ser feliz. ¿Cuál es la cuestión aquí? Es que Juan empieza a vagar por los llanos. Es un alma vengativa. Mata mujeres, ya le chupó un huevo el género, mata mujeres, mata hombres, en especial a los hombres infieles. Y tiene un sonido muy perturbador, que es un silbido. Medio same con el bomberito, pero tiene este tipo de silbido. Que era... Pero es que si se lo hago, lo llamo. Era... ¿Te querías hacer el boludo ahí en Venezuela? ¿Llegas a hacer eso? Ay, mi papá lo hacía, boluda. Cada vez que estábamos en el pueblo, mi viejo estaba... No, Dale, boluda, nos recagamos las patas, cagazo. boluda. Voy a dejar imágenes del silbón que supuestamente se vio o se escuchó. No lo sabremos hasta que vean todo el video. A ver, se escucha como más cerca. Se escucha como más cerca. Más cerca. Se escucha cada vez más cerca. ¿Qué es esto? ¡Ay, los caga matando! Vos te cruzás con el silbón y el chabón te mata. Escuchás el crujir de los huesos y escuchás la bolsa como va caminando y va silbando. En pena, es un tipo de 2 metros o más que se lo ve caminando. Ay, qué miedo, amiga, la puta madre. Y empieza así. Y mata. Sufrí una embolia. Mata chabones, mata cosos, almas. ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Cuál? Que hay una forma de protegerse. ¿Ah, sí? Supuestamente. Que es tirándole a los perros. Cuando vos tenés perros en tu casa, ellos saben que viene el silbón, lo reconocen y le ladran y bueno, también se lo comen, dice, sí. Como va. El chabón le tiene miedo a los perros, particularmente a los perros. Y si son negros, mucho más. Ay, amiga, ahora me siento una boluda al lado tuyo. ¡Qué historia! Me estás cargando, amiga. Vos me contaste toda la historia de la Llorona, de dónde vino, los aztecas, me hiciste una unión con un dios, con una diosa, con Charlotte. ¿Qué carajo? Y yo te estoy contando la historia, no me queda otra que ponerle una voz un poquito, bueno, para ponerle un poco de onda, porque cultura no tiene. Tiene llanura, no, tiene huesos, y tiene muerte. Me encanta, amiga, me Y encantó perros. la historia, me reatrapó. ¡Qué lindo! Me alegro que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, denle like. Like. Y si no estás suscrito todavía, ¿qué estás esperando? ¿En serio te querés perder esta clase de videos maravillosos? Si no te suscribís, te viene el silbón. Y si no sos miembro, te viene la Llorona y te viola. No, pará. La otra leyenda es de la luz mala. Yo soy... No soy. Porque yo no reconozco esa parte de mi familia. Sí. Yo soy mitad venezolana. Sos Ángel Aguilar. Yo soy mitad esto, pero te digo, yo no me represento por esa parte de la familia. Claro. Yo no me represento. Yo soy mitad mapuche. Rompe los
los aborígenes. ¿Esa es Norma? No. No, sí, igual sí. O sea, la familia paterna Jodeme. son de los originarios. No. De los originals. No. Sí. Amiga, una re historia hay ahí. Más para el lado de Mendoza, San Juan, Chaco, Sí. La Salta, ¿viste? La Claro, Salta linda. Sí, por ahí. Claro. A Tierra del Fuego no llegamos. Sí, más para el para el lado. Para acá. Más para el lado mapuche. O sea, yo soy la combinación de esa parte más de este lado, más que quedó de lo que es Latinoamérica, y mi mamá que vino, o sea, mi mamá no, los ancestros de mi mamá que son europeos, o sea, Sí, vienen de de- Grecia, justamente, de Grecia, de Italia. Ay, amiga, te veo así y sos Pocahontas para mis ojos. Me encanta. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Bueno, sacando eso, cuando yo iba al campo, se escuchaba mucho la historia de la luz mala. Sí. La luz mala es algo que, pero siempre. La vos crearon ibas- ustedes, entonces. ¿Qué es la luz mala? Es una luz, como su nombre lo indica. Sí. Como siempre tenemos la unión entre lo que es las creencias europeas y las creencias, o sea, yo, Sí. y las creencias mapuches. De mis orígenes. Sí. No, las creencias más de lo que son los nativos americanos y los europeos. Sí. Como para dar un poco de contexto, Europa, almas en pena siempre malos. Sí, las almas en pena son algo malo, son Sí. algo del demonio, de algo de Satanás, la gente en el limbo. Claro. Claro, ya llegó más rápido todo, Sí. la parte Más esotérica, Cristo, sí. ¿viste? Claro, Sí, ellos sí. estaban con el tema ese. Acá, todo lo que son los nativos americanos, sí creían mucho más en la conexión con el hombre y la naturaleza. Sí. Y no lo veían la muerte como algo malo, porque vos imagínate que cuando se morían las personas, las dejaban que se consuman por la tierra, que volvían a ser uno con la tierra. Sí. ¿Entendés? Entonces no lo veían sino como un ciclo natural de la vida y como una reencarnación a pertenecer otra vez a tus orígenes, que es la tierra. Las almas no venían a ser algo negativo para ellos. Las personas muertas no era algo malo. O sea, Sí. morir no era algo feo. Estas luces que aparecían eran supuestamente estas almas de estas personas que te guiaban. Era la forma de comunicarse con vos para decirte, che, acá, vení por acá. Claro. También se creía mucho que capaz estas luces te podían llegar a guiar a tesoros, a, no sé, por ejemplo, cuando a veces se moría una persona y no se sabía más de ella, estas luces te guiaban capaz a sus huesos, sus restos, como para que vos puedas identificarlo. Sí. ¿Qué pasa? Como siempre, colonizadores invaden todo lo que es América y traen esta parte de las almas como algo negativo. Unen las historias y las luces las luces son reales, chicos, ¿eh? O Sí, sea, sí, no, sí. no es que es algo que es inventado o algo. Hay luces que se generan por gases, que lo que hacen es, se generan unas luces en el cielo y más se pueden ver en el campo donde no hay tanta urbanización, que no haya tantas luces que te invadan. Se Sí. pueden ver esas luces. Lo que diferencia es de qué manera vos las interpretás. Claro. Puede ser algo científico, como, che, son unos gases que expulsan también los huesos o los cuerpos en descomposición del ganado. Y desde el lado más esotérico lo podés poner como algo bueno, como hacían los originarios, que era la parte de las almas ayudándote. O lo que traen los europeos, que es las almas en pena queriéndote matar, como Claro. siempre. Como que vos no tenías que ver a las luces, no tenías que guiarte. Si aparecía la luz mala era porque algo malo iba a pasar, y si vos seguías esa luz te ibas a cagar muriendo. Era como toda esa interpretación. Se unieron y se formó esto que vos no sabés. Hoy en día no se sabe. Hay Sí. gente que lo interpreta como algo lindo, que aparezca la luz, y otros que lo interpretan como algo totalmente negativo. Pero sí es real que un montón de gente lo ve. Sí. Y está bien que lo vean porque puede pasar. Che, ahora que me estás contando esto, que sos aborigen, ¿no tiene un poco una relación? ¿Se acuerdan la historia que conté de Córdoba? Cuando Sí. estaba en el micro, que veía una luz, Sí. que le parecía una linterna, y si tal vez no era una linterna y era la luz mala Claro. O la luz buena. o la luz buena.
Ahora yo te voy a contar una historia. Yo te voy a contar una historia muy particular, que de particular no tiene nada. De un hombrecito chiquitito que es llamado el Pomberito, que viene desde el Paraguay y viene desde Brasil. Ustedes los argentinos o ustedes los mapuches no los han robado, pero esto venía de allá del Paraguay. Que se puede ver en los pueblos como en Misiones. Y bueno, por ahí va por donde vos sabés. Por tu tierra. Ahí por allá, por tu tierra, por tu pago. Es un ente. Ah, es un ente directamente. No viene como de una persona. No es alguien que se murió, no es alguien a quien mataron, no es alguien a quien Big War, no es alguien a quien nada. Sí. Más bien es el Big War y medio matar, medio peligroso. Pero es un ente, te diría yo, medio duende, porque es chiquitito, supuestamente, y negrito. Bueno, protege los bosques. Sí. Y protege, si no es bosque, ¿cómo se llama? La naturaleza, sí. La naturaleza, eso. Qué bien, ¿cómo la sabes, Aquí vamos de nuevo. Protege la naturaleza de aquellos que intentan dañarla. ¿Cómo lo hace? Se preguntarán ustedes. Tiene un silbido particular. Otro más que silba. Bueno, la cuestión es que este bombero, lo estoy estirando porque no hay mucha más historia. Bueno, protege la naturaleza. Protege la naturaleza, se ha visto. Yo te voy a decir una cosa, hay un video en Crónica TV. Sí. Que hay un policía que se está cagando a tiros con el Pomberito. O sea, si esto no es Argentina, yo no sé qué es Argentina. Y está Crónica filmándolos ahí en vivo, viendo cómo está cagando a tiros a alguien que aparenta ser el bombero, o era un enano, o era un paraguayito chiquitito. No lo sabemos. Pero está muerto. Pero está muerto. Pero alguien valió a la policía. A los tiros contra el bombero. Sí. Bueno, vamos. Mirá, esperá que estoy acá. Ahora ya va a llegar la 4, Mirá, es un centro comercial, una especie de supermercado. Y ahí ves un policía que ve el bombero pelado. Yo conocí al Pitú. Se ve claramente. Hay una sombra Se ve ahí. claramente el bombero. Alguien estaba tirando tiros, pero chicos, policía ese argentino norteamericano. Signo de interrogación, chicos. Estaba cagando la tira, estaba ahí el bombero. Era una cosa negrita. Sí. Con todo el amor del mundo al bombero, con todo el respeto. Pero se ve una cosa negrita, chiquitita, que va y salta. Sí. Parkour estaba haciendo. Volver al policía, está por todos lados. Se fue por allá. Muchachos, el Olimpo queda para allá. Es un ente, boludo, es un bombero, no lo puede cagar a tiro. Pero estaba cagando a tiros. Claro, de última incendialo, viste, que capaz. No, a tiros, a plomo o nada. Bueno, estas son las cosas que pasan en la Argentina con el bombero. Sí. Más o menos. La historia, ¿cuál es? Es esto, es un ente que cuida a la naturaleza. ¿Qué dicen? Que él es amigable con quien le deja ofrendas. ¿Qué ofrendas les tenés que dar para que no se te arrebate? Whisky. Si es del caro, mejor. Whisky o ron o alguna bebida alcohólica, porque, bueno, una cerveza. Pero también si es medio paraguayo, también una cerveza le va a venir bien. Whisky, cerveza, alcohol, algo de eso. Un tabaco. Un puchito. Un puchito. Un malborito. Sí. Like guachito Gil. Sí. Cauchito Gil. Y miel. No hay remate medio con como eso. un osito, sí, no hay remate. Es medio como chiquitito, como un osito. Claro. Me imagino yo que de cómo le gustará la miel y se lo come así con las manos así toda peluda y todas las cosas. Yo trabajaba con unos chicos que venían de Misiones. Y a mí el nene me contó que él vio realmente al bomberito y lo cagaron a piedrazos con los amiguitos. Si era un enano, ese también otro que. Dos enanos murieron. Decían que era el bombero. ¿Pero qué pasó?
pasó? Que el bombero llegó de nuevo al pueblo a vengarse. Y agarró al padre del nene, de otro nene, no del nene este que le tiró las piedras, así que me cuentan la leyenda, pues no tenía padre. O sea, entonces no le puedo agarrar al padre de él, agarró a otro. Y lo destrozó con sus pequeñitas garras. Lo mató. ¿Y eso te contaba el nene? Sí. Ay, por favor, ese nene. Ese nene vio tantas cosas, pero sí. Mirá. Lo mató. Y me dijo también que se contaba en la historia de que el bombero había estado con una mujer. Yo averiguando, hay otra historia que cuenta que el bombero embarazó a una mujer. No. Y cuenta una leyenda. Creo que era así, ¿no? Que vos para embarazarte, que las mujeres que no se podían embarazar, tenías que ir al bosque predispuesta y aparecía el bombero. Tenía sexo con vos y vos quedabas embarazada. Hay unos en el bosque. ¡Juan! ¡Juan! Puta madre, la concha de... Vamos, No, ¿para qué nos metimos acá? Pará, Luciano, tengo miedo. ¿Dónde mierda vamos? ¡Juan! ¡Juan! ¿A dónde está, boludo? Tengo miedo. La concha de la lora, esto todo, hay todo de podrido acá. No vayan a alejarse, por favor. ¡Juan! ¿Dónde mierda está? Mirá, mirá. Maravillosa historia, hermosísima. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó este video, denle like, acompáñennos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que ahora van a estar en la siguiente placa. ¿No? Hijo de puta. ¿No? Sí, está bien, le pongo la placa, le pongo la placa. Ah, no, acá. Ah, bueno. Eso lo voy a tener que hacer yo con la edición, ¿no? Ah, claro, lo tenés que hacer vos. La pongo acá el coso. Sí. Nuestro Instagram y nuestro TikTok. Si Sí. no tienen TikTok, lo pongo de poner. Y próximamente Importante. estamos en Kik. En Kik. Vamos a estar en Kik. Así que vayan a Kik, suscríbanse a nuestro canal porque vamos a estar hablando de temas X. No hay un temario. No hay remate. No hay remate. Vamos a estar hablando, vamos a estar en vivo. Es la forma que ustedes van a tener para vernos en vivo a nosotras. Recuerden que si les gustó esto y quieren colaborar con nuestro canal, acá abajo está el alias. Listo. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.